Pues muy buenos días tengan todas y todos. Un gusto saludarlos nuevamente desde el Human and Not-Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Un servidor Jorge Hidalgo les da la más cordial bienvenida a este espacio de interacción, reflexión, diálogo con los colegas que están construyendo el pensamiento de la comunicación, también que están reflexionando, criticando y cuestionando todos estos fenómenos que tienen que ver con la cultura digital, las tecnologías disruptivas y estos fenómenos emergentes. Y bueno, pues desde Campus Norte les saludamos y en Campus Sur, mi queridísimo doctor Alejandro López Novelo, te mandamos un fuerte abrazo a ti que estás ahí con nosotros siempre también a la distancia. Muchas gracias, querido Jorge, y muchas gracias a nuestra querida audiencia. Pues sí, aquí andamos y pues con un gran tema, pero sobre todo con una gran invitada, ¿no? Para este día. Y pues nada, bienvenidos a todos, querido Jorge. Y sobre todo con un tema, Alex, que hemos venido dándole seguimiento desde hace ya algunos años en este espacio, cuestionando cómo se ha ido modificando la interacción en los entornos digitales, ¿no? Hace prácticamente 35 años casi de el surgimiento de la W y que estuvimos viendo cómo pasamos de esta lógica del ir surfeando, navegando, haciendo buceo en el Internet, generando lo que hoy denominamos los Internet Studies, los Interface Studies, hoy que estamos hablando precisamente dentro de los estudios en comunicación o comunicación también de todos estos fenómenos emergentes que tienen que ver, pues ha surgido este gran tema de los movimientos sociodigitales, ¿no? Técnicos que se han generado alrededor de esta gran tecnología y sobre todo cuando hablábamos en un inicio de que estos fenómenos globalizadores, pues los veíamos generalmente siempre desde arriba, ¿no? Los veíamos desde los poderes económicos, políticos, corporativos, académicos, y por ahí se veían moviendo las grandes tendencias. Y poco a poco se fue democratizando también esta tecnología, las herramientas que están alrededor de este canal de comunicación, y con ello pues fue surgiendo también una especie de globalización desde abajo, un poco siguiendo con esta lógica de nuestro sociólogo chileno José Joaquín Brunner, ¿no? Donde dice que efectivamente aparecen los movimientos, ¿no? De la sociedad civil que empiezan a tomar también las herramientas, el poder de las mismas para poder hacer ver pues sus preocupaciones, inquietudes, y en un mundo tan complejo, tan convulso, donde las agendas sociales están al orden del día, pues surge todo este tema del activismo y las tecnologías digitales, donde hoy vamos a tener el gusto y el honor de dialogar con nuestra querida colega Dorismilda Flores Márquez, que nos acompaña desde la Universidad La Salle Bajío, y a quien le damos un fuerte abrazo y un recibimiento aquí en nuestro espacio. Querida Doris, qué gusto verte. Muchas gracias, Jorge, Alex, por la invitación. Es un gusto estar acá también y ver a muy queridas, queridos colegas, tanto en Zoom como quienes seguramente se sumarán a través de la red. No, y gracias a ti, Doris, por haber aceptado nuestra invitación para poder participar en este tu espacio, ¿no? Donde queremos justo un poco como bien lo pones en la portada de tu presentación, tratar de ir indagando sobre estas preguntas, ¿no? Que nos ha generado todos estos movimientos sociodigitales, ¿no? Todas estas tecnologías, cómo han sido tomadas y abordadas por la ciudadanía, por los grupos colectivos que se están moviendo por ahí para cuestionar el sistema, cuestionar las hegemonías, confrontar las desigualdades, las injusticias que se están dando en este mundo. Tú has tratado de ir haciendo un registro a lo largo de toda tu trayectoria, también como investigadora, haciendo cartografías alrededor de estos fenómenos para podernos ir guiando, ilustrándonos, como bien pones aquí, con algunas coordenadas de reflexión. Y pues vamos a tratar de ir explorando todo esto contigo, Doris. Y antes de ello, pues me gustaría que mi querido colega Alex nos pudiera compartir un poco de tu trayectoria para quienes no han tenido el gusto de conocer tu trabajo. Muchas gracias, querido Jorge. Pues sí, pues para este objeto cultural no identificado que trabajaremos de la mano de la doctora Doris Milda, pues tenemos una pequeña semblanza, ¿no? Porque pues finalmente su trayectoria es muy larga y entonces nos llevaría mucho tiempo, pero bueno. Doris Milda Flores Márquez es investigadora de tiempo completo
en la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad La Salle Bajío, licenciada en Comunicación, Medios Masivos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO y doctora en Estudios Científicos Sociales en la línea de Comunicación, Cultura y Sociedad también por el ITESO, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la CITI en el nivel 1, autora del libro Imaginar un mundo mejor, la expresión pública de de los activistas en Internet, ITESO 2019, coautora con Vanessa Góngora Cervantes y Verónica Vázquez Piña, de violencia política electoral contra las mujeres en Guanajuato, análisis del proceso 2017-2018, co-coordinadora con Carlos Ríos Llamas de especialidades en la era global, Universidad de La Salle Bajío 2020, co-coordinadora con Rodrigo González Reyes de la imaginación metodológica, coordenadas rutas y apuestas en el estudio de la cultura digital, Tintable 2021, co-coordinadora con Rubí Zorrilla Cebes de Desde el Retrovisor, Medios, Prácticas y Actores en Comunicación y Educación, Universum Nostrum 2024. Es coeditora del Journal Interactions Studies in Communication and Culture e integrante del comité editorial de la revista Comunicación y Sociedad de la Universidad de Guadalajara, el Consejo Editorial de Virtualis, Revista de Cultura Digital del TEC de Monterrey, así como del Consejo Editorial Externo de Reflexiones, revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, coordinadora del Seminario de Estudios de Internet e integrante de la red Tierra Común. Fue co-coordinadora de la sección de investigación en comunicación participativa en la International Association for Media and Communication Research eh, de 2020 a 2024 y presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación de 2021 a 2023. Es integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato y del Consejo Directivo de TV4, Unidad de Televisión de Guanajuato, en ambos organismos como representante institucional de la Universidad La Salle Bajío. Su línea de investigación es comunicación y cultura digital. Sus proyectos recientes abordan la expresión pública digital, las desigualdades digitales y la búsqueda del cambio social. Pues como podemos observar, tenemos una gran invitada y bienvenida, querida Doris. Así es, mi queridísimo Alex, y como dice nuestra querida Connie Castillo González, una gran investigadora. Así es que, Doris, sin más, te cedemos los micrófonos, la cámara, para que nos puedas compartir tu presentación. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación y gracias a las personas que están por acá. Será un gusto dialogar en los próximos minutos. La presentación que preparé básicamente es una reflexión sobre las formas en las que estamos investigando y en las que hemos investigado a lo largo de los años el vínculo entre activismos y tecnologías digitales. En la parte de activismos se está englobando la discusión sobre activismos, movimientos sociales, acción colectiva, resistencias, etcétera. Y en el término tecnologías digitales se está englobando también Internet, redes sociales, plataformas digitales, etcétera. Porque al final lo que hemos visto en todos estos años es que no tenemos una única manera de nombrar las cosas, sino muchas, pero las discusiones son convergentes. Y, y justamente como el título de la presentación lo plantea, voy a dividir esta en tres partes. La primera es sobre las preguntas, la segunda es sobre las coordenadas y la tercera es sobre los desafíos. La más extensa, como se podrán imaginar, es la de las preguntas, porque quise hacer un ejercicio de reflexión como de ir para atrás en términos de cómo y dónde se originaron nuestras preguntas. Y quisiera preguntarles a quienes nos están viendo, sobre todo quienes están en Zoom, lo pueden responder en el chat. Em, ¿Qué tan qué tan familiar les resulta esta imagen? ¿Todo el mundo recuerda de qué iba? Claro, ya respondieron por acá, muy familiar. Tiananmen fue esta protesta que hubo en la plaza de Tiananmen en China en 1989, donde que se marca como uno de los elementos clave que originó o de los momentos clave más que de los elementos que originó las preguntas en torno al activismo y la tecnología, porque en aquel tiempo cuentan, obviamente a mí no me tocó porque estaba en primaria, pero cuentan que hubo expresiones de solidaridad en estos BBS, los Bulletin Board Systems, en torno a esa protesta que había y frente a la censura también. ¿Y qué tan familiar les parece esta otra imagen? Espero que es súper familiar. Gabriel de nuevo, muy familiar. Claro, o sea, este fue
la rueda de prensa para el levantamiento del movimiento zapatista en 1994, que también fue otro de los hitos, tanto en el estudio de los movimientos sociales en términos amplios, en la sociología se reconoce como uno de los momentos clave, pero también en términos de cómo la tecnología empezó a cobrar un papel fundamental. Eh, Recordemos que los zapatistas estaban en la selva, desde ahí se producía mucha de la electricidad que usábamos en el país, pero no necesariamente tenían esos beneficios y estaban alzando la voz y alzando las armas también por cosas básicas de seguridad, de educación, salud, etcétera. Y sobre todo pensándolo en términos más amplios de justicia social. Pero entonces, ¿qué papel jugó aquí Internet? Pues nada, que había un reportero de la jornada que corría a la capital a mandar un fax para que se enteraran en otros lados, para que tuvieran como toda la información en lo más pronto posible. Y hubo un estudiante, según está documentado, un estudiante en Houston que construyó el sitio web del movimiento zapatista. Entonces, al final había allí una estrategia que sin haber estado desde el principio sí ayudó muchísimo a visibilizar el movimiento y a romper el cerco mediático que tenía el gobierno mexicano acá. Entonces al final hubo muchas expresiones de solidaridad también a partir de eso que se estaba manejando por Internet. Entonces, bueno, ya yéndonos a ese origen de las preguntas, pues justo alrededor de 1990, como les contaba, lo de Tiananmen fue en 1989, esto del ZLN fue en el 94. Las preguntas que nos estábamos haciendo en aquel momento eran en torno a las comunidades virtuales, la cibercultura, las posibilidades de reunirse independientemente de la distancia física. Y ojo, esas eran preguntas comunes en los estudios de comunicación media por computadora de aquel tiempo, ¿no? Que luego los fuimos nombrando de distintos modos. Pero que en el caso específico del vínculo con los activismos, pues la pregunta tenía que ver con cómo este reunirse independientemente de la distancia física, permitía formar estas comunidades para mostrar solidaridad en torno a un movimiento. Y había un asunto de visibilidad que antes no estaba y de la incorporación de nuevos actores políticos a la escena, ¿no? Luego, otro momento importante fue alrededor del año 2010, con este énfasis en la presencia de algo que ya no era como Internet y los sitios web en general, sino de estas plataformas de redes sociales o que también se han nombrado redes sociodigitales o redes sociotécnicas, donde se incorporaron otro tipo de características como la digitalización, la reticularidad, que permitieron comprender los modos en que se estaban estableciendo estos vínculos, pero que además se asociaron con el carácter global de las movilizaciones. Seguramente a todo mundo le parecerá conocido y aquí sí, digamos, gente de distintas generaciones podemos recordar mucho más las movilizaciones, por ejemplo, de la Primavera Árabe, de Yo Soy 132, de los Indignados, de Occupy Wall Street, y algunas un poco más recientes, como esta performance de las tesis de El violador eres tú, que luego se popularizó en todo el mundo, pero que estaba profundamente anclada al movimiento feminista. Entonces, todas estas, pues estos momentos y estas manifestaciones detonaron preguntas eh, sobre varias cosas, pero particularmente resaltaban las formas en que Internet potenciaba la organización. Pero aquí había, digamos que aquí se empezó a distinguir el asunto o los abordajes, porque había por un lado mucho énfasis en las condiciones y en las atribuciones y en las posibilidades que detonaba la tecnología. Y entonces se hablaba como de Facebook Revolution o de Twitter Revolution, o se hablaba de que la revolución no será televisada y se retomaba ese punto para decir será tuiteada. Y entonces había mucho énfasis en la tecnología y a veces se nos perdía un poquito pues el punto de la capacidad de agencia de los colectivos, ¿no? Y por otro lado, también había otras posiciones, no tan tecnocéntricas, mucho más sociocéntricas, donde se le daban más atribuciones a la agenda, a la agencia, perdón, de los sujetos. Y se hablaba como de estas apropiaciones de la tecnología, pero aquí en algunas ocasiones se perdía un poco la reflexión sobre las condiciones tecnológicas. Es posible que yo haya estado más en esa línea, nada más no es posible. Pero entonces, eso, recordemos,
que está ligado a los modos en los que se siguió entendiendo como este carácter global de los movimientos y estas posibilidades que tenían de moverse. Esta imagen es probable que les parezca menos familiar que las anteriores, pero esta es de esta performance de las tesis que les contaba del violador eres tú. Esto fue lo que hicieron las legisladoras en Turquía porque alzaron la voz por las otras mujeres, porque hacer esa performance en la calle para las mujeres turcas era un delito, ¿no? Pero entonces las legisladoras sí lo podían hacer por el fuero. Y entonces ellas lo hicieron, lo cantaron en turco, se oye bien raro para nuestros estándares, digamos, de que conocíamos la canción en español, pero fue muy interesante cómo eso fue posible y se volvió viral también a través de las plataformas digitales. Y entonces, con esto doy un salto a los tiempos más recientes, donde hablamos básicamente de plataformas, datos, algoritmos, y donde buena parte pues del interés está centrado en las implicaciones que tienen estos entramados tecnológicos. Pensemos en las plataformas digitales, pero también en estos procesos de plataformización, datificación, algoritmización, las implicaciones que tienen en las prácticas. Y en las prácticas en general, pensando, por ejemplo, en los algoritmos de recomendación y en todo lo que se mueve, pero también en las prácticas de comunicación de las y los activistas. Porque entonces hay, digamos, juegos en la visibilidad, hay cosas que se invisibilizan, hay esta vigilancia algorítmica también, y hay un montón de procesos que vuelven muy complejo esto. Pero frente a ellos siempre hay formas creativas de resistencia. Entonces, muchas de estas preguntas tienen que ver con las formas en que estas lógicas afectan, pero también las formas en las que las y los activistas, individual o colectivamente, resisten creativamente las lógicas, ¿no? Ahora, hay una serie de cambios en el tiempo. Hay cambios en los activismos y cambios en las tecnologías digitales. Mientras les iba contando así como a vuelo de pájaro, muy probablemente alcanzaron a identificar énfasis en elementos, por ejemplo, de la tecnología como sitios web frente a plataformas digitales, pero de los activismos también estos movimientos más localizados frente a estos movimientos globales. Pues bueno, en sentido estricto, si nos vemos muy, 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 muy para atrás, en los estudios de movimientos sociales se reconocen otros más anteriores que los que están aquí en pantalla, por ejemplo, los movimientos que estaban enfocados o que se pensaban desde la lucha de clases, sindicatos, movimientos obreros, movimientos populares, etcétera. Y también estos movimientos que surgieron durante el siglo XX, pero que son bastante anteriores a la expansión de Internet, pensando en los movimientos que todavía sobreviven y lo hacen muy bien, y además son muy probablemente los movimientos que tengan las agendas más densas y más orientadas a la historicidad, como el movimiento ambientalista, el movimiento feminista, etcétera, o los movimientos en plural. Y entonces, estos movimientos que se configuraron como en torno a la defensa de proyectos sociales y culturales específicos y en torno a la denuncia de injusticias muy específicas, fueron quizá los que caracterizaron la segunda parte del siglo XX. Y ahí se empezaron a ligar, por ejemplo, con cuando empezó a crecer esta utilización de las tecnologías, pues empezó a ligar también con ellos. Y luego, los que se convirtieron quizás en los movimientos más visibles, sobre todo en términos de uso de las tecnologías digitales, fueron los que conocemos como movimientos post-2010. Pensando, por ejemplo, en la Revolución Verde de Irán, que fue desde 2009, hay que ponerle mucha atención, sobre todo con lo que estamos viendo en este año, hay que ponerle mucha atención a lo que estaba haciendo la gente, la comunidad activista en Irán en torno pues, a estos señalamientos sobre la democracia o la no democracia desde 2009 y la represión que hubo sobre esas comunidades también. Que luego se ligó a estos movimientos que aquí puse con un asterisco Primavera Árabe, porque no es que se autonombraran Primavera Árabe, ¿no? O sea, al final de cuentas había movilizaciones en Egipto, en Túnez, en general en los países del norte de África, pero desde Occidente les pusimos la etiqueta de Primavera Árabe. Y también al mismo tiempo estaban los movimientos de los indignados en España, de Occupy Wall Street en Estados Unidos. Un año después surgió el Yo Soy 132 en México, en torno a aquel bonito proceso electoral de 2012. Y tiempo después, la Nuit Debout en Francia,
o sea, al final de cuentas fue una década que se caracterizó mucho por este tipo de movimientos. Y como seguramente habrán observado a lo largo de los años, los nombres de varios de estos movimientos tienen el hashtag incorporado en ellos, ¿no? Entonces, al final era también una forma de identificación para la conversación digital, pero eran movimientos o han sido movimientos que no se quedan solamente en las redes, es decir, no era simplemente este activismo puramente en línea, al que a veces se le nombra peyorativamente como slacktivism, ¿no? Sino que eran movimientos que tenían una base territorial muy fuerte, pero también pues una posibilidad de potenciar todo lo que hacían digitalmente muy fuerte también. Y muchos de esos movimientos ya no continuaron, pero de ellos surgieron otros esfuerzos de activismos locales bastante interesantes que hasta el momento siguen. Y entonces, en nuestros tiempos, a lo mejor tenemos muy poquita distancia para identificar algo que caracterice en términos más o menos amplios a los movimientos, pero algo que se ve es cómo los movimientos que han estado desde el principio y que han sido parte importante de esos movimientos post-2010 se sostienen, o sea, pensando en esas bases del activismo ambientalista, del activismo feminista, de la defensa del territorio, que en muchos de los estudios de aquellas décadas no veíamos, pero que llevaban muchos años haciéndolo y que han ido incorporando también herramientas digitales, y de un tipo de activismo que lamentablemente ha cobrado mucha relevancia en México, que es el activismo por las personas desaparecidas. Digo lamentablemente, no por la emergencia de estos movimientos, que me parece muy interesante y muy esperanzador lo que hacen, sino porque, vamos, estamos arrastrando un problema humanitario muy fuerte en nuestro país y eso no deja de ser, pues, como uno de estos dolores compartidos y arrastrados a lo largo de los años. Ahora, más allá de los cambios en los movimientos, también vimos cómo a lo largo del tiempo hubo cambios en las tecnologías. O sea, esta transición desde la lógica de los sitios web hacia la lógica de las plataformas. Y Edgar Gómez Cruz, en un libro sobre tecnologías digitales, que ya se me olvidó cómo se llama, pero acá lo tengo, Tecnologías Vitales se llama, habla de cómo muy en el principio esta lógica de los sitios web era, digamos que permitía mucha mayor apertura para entrar, o sea, no se tenía que tener una cuenta, por ejemplo, ¿no? Pero también estamos hablando de tiempos en los que no teníamos las conexiones móviles de ahorita, sino que en muchos sentidos eran, o usábamos sobre todo conexiones telefónicas. Mucha gente de este auditorio recordará ese bonito sonido de cuando se hacía la conexión del en el que nos podíamos preparar un café mientras se conectaba aquella cosa, pero al final de cuentas que nos llevaba como a una especie de ritual de entrar y salir de Internet, que no es lo mismo que con la presencia de los dispositivos móviles y de las aplicaciones en nuestros teléfonos, que ya no entramos y salimos, sino que estamos en un estado de conexión permanente donde a veces nos andan, digamos, como correteando las notificaciones, ¿no? Entonces, aunque fue una transición gradual, sí es posible identificar estas dos lógicas dominantes, ¿no? Como esa mayor apertura en los sitios web, que también requería mayores competencias para poder diseñar cosas, para poder montar un sitio web, por ejemplo, que no necesariamente requiere tantas competencias técnicas para abrir una cuenta en plataformas, aunque luego se fue modificando la cosa porque sí se requieren más competencias técnicas y comunicativas, por ejemplo, para diseñar materiales audiovisuales, contenidos audiovisuales en Instagram, TikTok y demás. Pero bueno, em, en estas plataformas pues hay una mayor facilidad de uso, tanto en términos de producción como de consumo, de distribución de contenidos, pero aquí entran otro tipo de lógicas. Por ejemplo, la presencia de las Big Tech con todos sus intereses y con todos sus vínculos, que sobre todo en el año más reciente se han cuestionado mucho esta parte de los vínculos con gobiernos, sobre todo con cierto gobierno del país que tenemos de vecino, con la explotación de los datos, porque al final el hecho de tener cuentas, pues hace que las cuentas estén ligadas a nuestros datos y que estemos produciendo también otra serie de cosas. Y eso, pues al final abre otra serie de desafíos, ¿no? Entonces, vemos cómo estos cambios, pues los seguiremos experimentando, ¿no? Ahorita, dentro de la discusión, y vendrá más adelante,
pues uno de los cambios importantes, que además han discutido mucho en este seminario, tiene que ver con la presencia de la inteligencia artificial. Y eso seguramente traerá también eh, pues trae otra línea, pero también seguramente traerá nuevas preguntas en el futuro. Bien, ahora, hay algunas cosas que nunca cambian. Por ejemplo, los movimientos sociales planteaba Alain Touraine desde esta escuela francesa de estudios de los movimientos sociales, desde la sociología, planteaba que los movimientos sociales permiten identificar rupturas y conflictos en las sociedades, y no conflictos en un sentido negativo, sino en un sentido de decir, donde hay movimientos sociales hay preocupaciones por el rumbo que está llevando la sociedad y hay estas demandas de modificar alguna cosa y hay estas luchas por la búsqueda del cambio social. Y cuando se hablaba desde el marco analítico que propone Alain Touraine, y les cuento como toda la escuela francesa, es como pensar en que para que se hable de movimientos sociales, se habla de demandas orientadas a la historicidad. Es decir, una protesta random por alguna cosa más inmediata no es un movimiento social. Pero el movimiento ambientalista, el movimiento feminista, los movimientos post-2010, que sí están apostando cambios de fondo, eso sí son, o sí pueden ser categorizados dentro de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso no ha cambiado. O sea, hay estas emergencias, estas rupturas, estas necesidades de cambio, estas búsquedas de intervención, y que son también a veces disputas con las lógicas dominantes, que no, eso no ha cambiado en el tiempo, ¿no? O sea, seguimos identificándolos igual. Y también hay una cosa que no ha cambiado, que es la comunicación sigue siendo un elemento clave en los activismos, pero ojo, esto generalmente lo hemos discutido personas desde el lado de la comunicación, es decir, una crítica constante que hemos hecho cuando nos metemos al terreno de la sociología es que en la sociología, en la línea de estudios sobre movimientos sociales que se hace desde la sociología, en el mejor de los casos se consideraba hace, no sé, 10 años, 15 años, en el mejor de los casos se consideraba que la comunicación era una herramienta, ¿no? Pero no se profundizaba sobre el potencial y la relevancia que tienen las prácticas de comunicación, los medios de comunicación, tanto los medios mainstream como los medios alternativos que han sido clave para el funcionamiento de muchos movimientos de base y las tecnologías de comunicación. Entonces es un entramado bastante más amplio. Y aquí me voy a regresar muchos años en el tiempo, bueno, 16 años en un caso y 12 en otro, pero había pistas que ya estaban dejando algunos autores desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Gabriela Coleman planteaba que la red, Internet, se podía entender como un espacio donde claro que es posible transformar la realidad, pero también es posible reproducir el orden social dominante. Y estas dos lógicas siempre estaban presentes y no es un asunto tan dicotómico, es decir, no es como que te vas por una o por otra, sino que a veces yendo por una también estás alimentando la otra. Pensemos, por ejemplo, en todos estos movimientos activistas que han ido por el cambio social, pero utilizando herramientas dominantes, porque ahí es donde está la gente, al final de cuentas, ¿no? O sea, cualquiera de las plataformas al final sigue alimentando las Big Tech. Y, y al final ahí hay como cierta contradicción, donde por un lado se reproduce el orden, pero por otro lado se transforma también. Y eso es un juego muy interesante. Y por otro lado, también Dutton y Graham hablaban de las grandes preguntas que había en los estudios contemporáneos de Internet, pero pues les digo, esto hace más de 10 años. El asunto es que releyendo esta parte para una cosa que estoy escribiendo, me di cuenta de que las preguntas siguen siendo vigentes. O sea, preguntas en torno al poder y la influencia, la equidad y las brechas, la calidad y la diversidad, las jerarquías y las redes, la identidad y la comunidad, la libertad de expresión y la conexión, la privacidad y la seguridad, la construcción social de la tecnología y la gobernanza de Internet. Entonces, al final, pónganle el tema clave que quieran, prácticamente cabe en estas, ¿no? Por ejemplo, mucho de lo que se está discutiendo ahorita tiene que ver con la gobernanza de la inteligencia artificial, aquí está, ¿no? Con las posibilidades de expresarse libremente o no en las plataformas, aquí estaba también, ¿no? Las luchas de poder, aquí estaban. Entonces, al final de cuentas, muchas de esas cosas que nos seguimos preguntando o que seguimos investigando ahora, eh,
Son las preguntas que nos hemos hecho todo el tiempo, pero que han sido o se han ido actualizando. Y eso es muy interesante. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas que tenemos ahora? A modo de, como de precaución, les cuento, esto que les voy a presentar es una revisión parcial. No hubo una pretensión de exhaustividad, sino más bien como de identificar líneas clave, como les contaba, para otra cosa que estoy escribiendo, que después cuando salga les contaré. Pero tomé como punto de partida una revisión manual en diferentes bases de datos y como esta recuperación, tomando algunos de esos papers clave, me fui a Connected Papers a ver con qué otras cosas estaban relacionadas. Mucha de esta información, cuando era una masa amorfa de PDFs, la procesé en NotebookLM, que como saben aguanta 50, entonces fueron muchas pasadas. Y de allí me regresé al modo manual, a volver a leer una serie de cosas, ¿no? O sea, obviamente descarté algunas, me quedé con otras, etcétera. Sí, ofrezco una disculpa de antemano porque no puse todos los autores en estas líneas que estoy citando, porque se me convertía también en una masa amorfa en la presentación, pero de los que recuerdo, los voy a ir mencionando, por supuesto. Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que encuentro, lo que me encontré en esta revisión? Pues de entrada, y sobre todo en los años recientes, hay eh, pues como cierta toma de conciencia sobre los otros activismos. Creo que durante mucho tiempo, y sobre todo pensando en los movimientos post-2010, en la sociología, pero en general en todas las disciplinas, nos enfocamos muchísimo más en los movimientos progresistas. Pero, pues, ¿qué creen? El tiempo nos demostró, sobre todo en contextos polarizados, que no todos los activismos son progresistas. Hay irrupción de grupos antiderechos, antivacunas, antifeministas, sobre todo antifeministas en los años más recientes, anti todo lo que se les ocurra en la conversación digital. ¿Y dónde está quizás el principal riesgo? Pues en las estrategias de desinformación y de polarización por las que apuestan, ¿no? Y aquí las preguntas predominantes tienen que ver con estas estrategias de activistas conservadores, en muchos sentidos y en muchos lugares del mundo, las dinámicas de disputa por las narrativas en las plataformas digitales, pero también en los medios de comunicación. Aunque aquí nos estamos enfocando mucho más en esta relación entre los activismos y las tecnologías digitales, pues mucho de esto se juega en los medios de comunicación también. Luego, otra de las líneas importantes conserva las preguntas clave de los estudios de movimientos sociales a lo largo del tiempo y en este vínculo con comunicación, y tiene que ver con la formación de contrapúblicos y resistencias, sobre todo en los años recientes en contextos autoritarios y represivos, pensando en los modos en que las y los activistas hacen frente a estas lógicas dominantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucho, eh, yo creo que la parte predominante tiene que ver con el activismo que se hace y que se identifica a través de hashtags, que no siempre es solo en línea, les decía, muchas veces los grupos tienen pues también un asunto con el territorio, pero en algunos casos sí. Uno de los casos más emblemáticos de este es el Me Too, seguramente lo recordarán, que este sí se convirtió en una cosa global y sí nos invitó a repensar las lógicas de género mediante las cuales nos movemos en las sociedades, pero también nos invitó a pensar en la serie de cosas y de machismos que hemos ido tolerando y de violencias que hemos ido tolerando a lo largo del tiempo y que de pronto fue como hacer un alto y decir, oigan, esto no es normal, esto no es correcto y esto tiene que ser denunciado, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los casos más emblemáticos, pero también ha habido otros, ¿no? Y también dentro de esta línea hay otros modos creativos de resistencia, por ejemplo, mediante el culture jaming, con esta subversión de narrativas dominantes. Por ejemplo, si está la narrativa comercial dominante del Black Friday, pues hay un anti-Black Friday, ¿no? En Brasil fue un caso emblemático, pero también, así como este, hay muchas oposiciones y creo que las vamos a ver o las estamos viendo ya en estos tiempos en México, pensando, por ejemplo, en el Mundial. Luego,
En esta línea hay muchas preguntas acerca de cómo emergen y cómo operan esas esferas como de lo contrapúblico, pero también las estrategias que hay para ganar visibilidad por parte de colectivos activistas y de hacer contrapeso a las narrativas dominantes. Otra línea importante en los años recientes es la del data activism o el activismo de datos, que tiene que ver con estos procesos que les mencionaba hace un ratito de datificación, plataformización, algoritmización. Y aquí las preguntas tienen que ver con los modos en que desde los colectivos activistas hay este conocimiento de las lógicas de datificación y entonces hay una apropiación de ellas para poder darle la vuelta, ¿no? O sea, si de todas maneras están produciendo datos a nuestras costillas, pues qué tal si los producimos para evidenciar las desigualdades, las violencias, las injusticias, o bien para provocar cambios, ¿no? Uno de los ejemplos clave que conocemos en México, pues fue el mapa de los feminicidios que inició María Salguero hace muchos años. Una línea a la que le hemos puesto muy poca atención, pero que en Latinoamérica es muy importante, es esta que tiene que ver con la soberanía tecnológica y con alternativas tecnológicas entre activistas, ¿no? Aquí el énfasis está puesto en los modos en que las comunidades desarrollan tecnologías y desarrollan también prácticas que son diferentes a las dominantes o que se realizan por fuera de las tecnologías dominantes. Piensen, por ejemplo, en las redes que se construyen en pueblos originarios o en otras comunidades tecnológicas que buscan alternativas libres, más democráticas, donde no se estén explotando nuestros datos, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en comunidades que han investigado colegas como Paola Ricaurte o Claudia Magallanes, eh, y que aportan otro tipo de elementos, sobre todo desde una lógica de colonial, ¿no? Y luego, muy ligadas con esta y con las que siguen, están las tecnologías de la esperanza, que en este caso retomé el título así tal cual del libro de Darwin Franco, quienes no lo conozcan lo pueden leer y les va a encantar, donde hay un énfasis en el activismo de las familias de personas desaparecidas. Entonces, ¿por qué lo separo un poquito? Porque aunque son líneas que se conectan con otras. O sea, aquí sí hay un asunto clave, que vamos, México no es el único país con personas desaparecidas, pero sí es el país que tiene la crisis de personas desaparecidas en por lo menos una década, más de una década. Entonces, y al que no se le está haciendo suficiente, no se le está poniendo suficiente atención desde las entidades gubernamentales, pero sí desde los colectivos de búsqueda. Y en estos colectivos se emplea la tecnología no solamente para propósitos comunicativos, o sea, no es solo visibilizar que tal cosa o tal evento o tal descubrimiento de una fosa, que también lo hacen con transmisiones en vivo, sino también son madres buscadoras que tenían otra formación o que no tenían y que aprendieron a utilizar drones y otra serie de tecnologías para aprovechar sus búsquedas, ¿no? Y eso es muy, muy, muy fuerte, pero muy interesante también porque nos permite ver o preguntarnos sobre los aprendizajes de las familias de personas desaparecidas que incorporan estas herramientas y también los modos en que esto incide sobre las narrativas y las estrategias para mantener cierta visibilidad. Y les decía que es el día con la que sigue, porque es algo que además acaban de mencionar, fue como, no venía preparada, pero no, no es cierto, eh, que acaban de mencionar acá en el chat, el uso de inteligencia artificial, que también está ligado a estas tecnologías de la esperanza, pero que no solamente se da en el caso de los colectivos de familias de personas desaparecidas, ¿no? Se da también en otros ámbitos, por ejemplo, contra la violencia contra periodistas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el uso de inteligencia artificial para recrear los rostros de las personas, por ejemplo, de las personas desaparecidas, cuando hacen estas fichas vivas de búsqueda y que son usos creativos. Ahora, ¿por qué hablo de este deep threat versus deep fake? Porque mucho de lo que veíamos al principio, cuando hablamos de estas estrategias de desinformación y polarización, pues tiene que ver con el deepfake. Y la vuelta que le están dando desde los colectivos activistas es como decir, sí, pero ¿qué tal si usamos estas mismas tecnologías, pero al revés? O sea, para recrear los rostros de las personas, o sea, de periodistas asesinados, de personas desaparecidas, y hacerlas hablar. Y
recrear lo que dirían si estuvieran acá, ¿no? Y entonces aquí esto detona preguntas sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial y los desafíos éticos y la contribución que tienen estos recursos a las narrativas no hegemónicas. O sea, pienso, por ejemplo, en el trabajo de Jacob Bañuelos y María Ángela Bruzzese, entre otras personas. Y una de las líneas que quizás ha cobrado mucha relevancia a lo largo de los años es la que tiene que ver con vida cotidiana y microactivismos, es decir, estos activismos menos visibles, o sea, que no son tanto de la protesta en la calle, sino estos activismos en iniciativas locales más chiquitas, menos visibles, menos taquilleras quizá y menos virales, pero con un trabajo permanente por el cambio social. Algunos, no todos, se dan en entornos autoritarios, donde, por ejemplo, hablan del activismo silencioso o de otras formas de hacer activismo que no atraviesan por la búsqueda de visibilidad, pero que sí incorporan prácticas de comunicación y herramientas o tecnologías digitales. Y aquí las preguntas justamente tienen que ver con prácticas de comunicación en torno a estas iniciativas y los modos creativos de incorporar estas tecnologías digitales en las iniciativas. Em, Voy a aprovechar para hacer un spoiler, pero bueno, como muchos de ustedes saben, lanzamos hace el año pasado una convocatoria en Comunicación y Sociedad para una sección temática sobre activismos en tiempos de crisis, junto con Ana Susina y Jorge Saavedra. Y mucho de lo que nos llegó va en esta línea. O sea, justamente como de pensar en estos microactivismos, en estos modos quizá más silenciosos, pero también muy creativos, de ir haciendo frente a las injusticias, a las desigualdades, desde pues, diferentes cosas, desde carteles en algunos casos, que es como este regreso a elementos muy tradicionales, pero también con la incorporación de tecnologías. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas comunes que nos encontramos en este repaso? Pues de entrada hay preguntas por estas formas creativas de comunicar en o desde los activismos, preguntas por las relaciones con las tecnologías digitales, no solamente pensándolas como herramientas, sino con las implicaciones que tiene moverse en este entramado digital, las opciones por las alternativas autónomas, libres o abiertas que les contaba, también preguntas por las relaciones de poder en distintos sentidos y preguntas sobre todo por la agencia que tienen las o los activistas en entornos de crisis. ¿Y cuáles son los desafíos actualmente? Bueno, pues de entrada, uno de los principales desafíos es dónde ponemos el foco de interés. Lo ponemos en la agencia de los les activistas, lo ponemos en las tecnologías digitales con las condiciones, implicaciones, etcétera, lo ponemos en la relación entre ambas, porque al final de cuentas los mismos entornos permiten estarse moviendo y estar poniendo el foco de interés en diferentes aspectos o en diferentes elementos. También yo creo que esta es una de las preguntas clave, es qué tanto problematizamos nuestra posición como investigadores y nuestros métodos de investigación, porque a veces, no solamente en los estudios sobre tecnologías digitales y activismos, a veces en términos generales en la investigación seguimos lógicas muy intrusivas y muy extractivistas, y sí vale la pena que las estemos cuestionando, pero también vale la pena que lo hagamos desde acá, ¿no? Uno de los principales cuestionamientos viene pues cuando se popularizó en los estudios de comunicación digital el uso de Big Data y el uso de metadatos, porque al final pues podían ser tweets públicos, pero no es que la gente los haya publicado para que alguien más los investigara o no es que tuviera conciencia de que estaba siendo investigado. Entonces no deja de ser un elemento como para pensar, ¿no? Y también cómo damos cuenta de los cambios sociales, políticos, económicos, culturales y sobre todo ambientales en este vínculo entre activismos y tecnologías digitales. Y una pregunta que llevo tiempo haciéndome y haciendo en varias presentaciones, pues es cómo nos colocamos frente a estos cambios en términos teóricos, en términos metodológicos y en términos éticos, que está ligado con las preguntas anteriores justamente, pero también, pues, qué es lo que podemos aportar desde acá, desde los estudios de comunicación y desde los estudios que se hacen desde las ciencias sociales en un sentido más amplio. Y eh,
la idea es dejar aquí posicionadas esas preguntas. No les voy a dar las respuestas porque no las tengo, pero sí el punto es que sigamos construyendo juntas y juntos. Hasta aquí dejo la presentación y vamos a lo más divertido de todo, que es el diálogo. Muchas gracias por su atención. Como siempre, de verdad, Doris, un gusto escucharte, ver el trabajo serio, profundo, reflexivo al que nos invitan tus investigaciones y creo que seguramente habrá muchas inquietudes por parte de nuestros asistentes en lo que nos van mandando sus dudas, inquietudes y sugerencias para irles abriendo también cámaras y micrófonos a los que están con nosotros el día de hoy aquí en Zoom, como a los que están mandando sus mensajes a través de redes sociodigitales. A mí me gustaría rescatar varios puntos. Uno que tiene que ver con esta posición que bien nos decías entre los movimientos, los activismos y lo que podría ser un reclamo, una denuncia que de pronto pudiera parecer efímera hasta la articulación ya de un sistema mucho más complejo alrededor de ello. Y el tema de la comunicación y su potencial, porque bien hablabas tú de un punto, de pronto prácticas de comunicación que se trabajan desde los activismos, estructuras de comunicación que se montan alrededor de este activismo. Es decir, no nada más es el hecho de llegar y decir vamos a manifestarnos, sino que generan departamentos casi como si fuera vamos a decir, una estructura institucional, ¿no? Tiene un departamento de comunicación, un departamento de prensa, el que está generando el contenido, es decir, hay toda una estructura que se monta alrededor de muchos de estos movimientos, las tecnologías que van incorporando alrededor de ello y cómo van evolucionando. Tú ahorita mismo nos lo decías, desde las que empezaron a tener sistemas básicos de comunicación, como podría ser el entregar un panfleto, hasta tener ya como las madres buscadoras un sistema de dron, ¿no? O sea, ya tecnologías más robustas que te permiten trabajar vamos a decirles, este tipo de temáticas hasta generar todo un sistema complejo de ello. Y ahí es donde a mí me gustaría empezar a reflexionar contigo como qué nuevas alfabetizaciones entonces han detonado dentro de estos movimientos y fuera este tipo de prácticas, sistemas, estructuras y tecnologías de comunicación alrededor de los movimientos, porque el caso que nos ha documentado nuestro querido Darwin, tú, Isma, que has estado platicando de ellos, de madres que a lo mejor sus alfabetizaciones incluso ni siquiera eran formales, habrá madres que no sabrían a lo mejor ni siquiera leer y escribir para ante una pérdida tan dolorosa como la que han tenido, pues han tenido que ir alfabetizando y hoy, como nos los ha documentado él, manejan drones, bases de datos, se están comunicando a través de telefonía celular compleja, es decir, han desarrollado otras alfabetizaciones paralelas para poder orquestar y dar sentido a sus movimientos y a su activismo. Y el tema de las tecnologías de la esperanza, como bien lo dice Darwin, que hoy también podríamos decir que muchas de ellas, incluso ya con la tecnología de la inteligencia artificial, podríamos empezar a hablar de tecnologías de la empatía, ¿no? Que nos permiten sensibilizarnos ante sus problemáticas para después hacer transferencia de todo esto a nivel comunicativo para la transformación social. Entonces, por ahí quizá mi primera inquietud, Doris, alrededor de tu participación. Sí, bueno, nada más como para aclarar un punto, Darwin lo ha trabajado, el asunto Sí, sí. de las familias de desaparecidos. Yo no, o no de manera tan directa, pero sí hay también pues otras y otros colegas que están trabajando con familias de desaparecidos, ¿no? Pienso además de Darwin y Dalia Sousa, pienso en Jairo Antonio López del Colmex, más desde la sociología, o Fabricio Loruso en la Ibero León, también más desde la sociología, porque al final de cuentas han tenido acercamientos mucho más profundos con estas comunidades, ¿no? Entre otros, porque vamos, es una línea que está creciendo mucho. Em, Ahora, en términos de las alfabetizaciones, creo que ese caso de las madres buscadoras, como lo ha documentado Darwin en Tecnologías de la Esperanza, es muy fuerte justamente por lo que planteabas. O sea, hay algunas que sí tenían formación, pero en otras áreas, y hay algunas que no necesariamente tenían formación en nada, ¿no? Y que más bien su labor había sido siempre una bastante más densa, que era como sostener hogares, pero que no necesariamente tenían formación profesional en
por ejemplo, en criminología o en ingeniería, biotecnología, qué sé yo, no sé. O sea, al final de cuentas no había una formación específica en esas líneas y se han tenido que hacer expertas sobre la marcha y han pues detonado como estas comunidades de formación entre ellas mismas para poder realizar estas búsquedas, ¿no? Y, o sea, como planteaba, no es que de antes supieran usar drones o supieran usar varillas o supieran usar un montón de cosas, incluso no es que supieran hacer transmisiones en vivo en Facebook para documentar Claro. los lugares donde están detectando fosas, pero lo han tenido que hacer, ¿no? Y en escenarios, digamos, diferentes, pero también convergentes, en los grupos activistas locales también pasa eso. Es decir, en el mejor de los casos, estos grupos chiquitos tienen alguien que estudió comunicación o alguien que más o menos le sabe al diseño, pero a veces son grupos muy chiquitos donde no necesariamente hay alguien que lo sepa o que lo haga y lo tienen que asumir, ¿no? Porque pues hay que estar. Pero al final son estas alfabetizaciones que tienen que ver más con necesidades específicas y con intereses específicos que con esta cosa general que podríamos pensar desde la educación formal, ¿no? Claro. Y muy probablemente esas alfabetizaciones que se dan entre ellas, ellos, con esos intereses específicos y con esas necesidades específicas, terminen siendo más profundas porque son las que sí les sirven y son las Claro. que sí les permiten tener cierto grado de reflexividad frente a ellas. Es decir, entender cómo funcionan las tecnologías, entender cómo las pueden apropiar para sus propios fines es importante. A veces hay, o sea, está acompañado de este proceso de reflexión que no era tan común hace 15 años, donde sí dicen, pero vamos a estar en Facebook que le pertenece a Meta, que tiene tales y tales prácticas, o vamos a estar fuera, ¿no? Eh, no siempre se da, pero en algunos casos sí ocurre. Sí, y sobre todo ahorita lo planteabas, ¿no? En términos de estas horizontalidades, de esas inteligencias colectivas cooperativas, ¿no? Donde de pronto, pues si tú le manejas la cámara, pues a ver, dinos cómo podríamos hacerlos. Y fíjate que el otro día fui en una marcha, vi que alguien estaba transmitiendo con una varita. ¿Qué es eso de esa varita que traen con una camarita? Y se van pasando entre ellos tips, consejos, y se van generando otro tipo de inteligencias, de alfabetizaciones paralelas a las que teníamos registradas y al final pues terminan haciendo realmente un sistema, como decíamos, complejo, robusto de comunicación alrededor de su inquietud. Y mi otra pregunta, Doris, ahorita para hacerle la palabra a Alex, tiene que ver con esta, como decías tú, de los microactivismos a estas nuevas lógicas que estamos viendo. ¿Qué tanto hoy estas tecnologías que estamos viendo también que van a permitir de una manera, entre comillas, democrática, y digo entre comillas porque saben los costos, implicaciones y todo lo que va detrás de ello, pero van a permitir el que de pronto alguien ya pueda decir, pues rápidamente, sin saber codificar, sin saber, pero puedo hacer una página web, puedo hacer una app, puedo hacer algo, y empezarán a crear también microsoluciones, ¿no? De transformación social, así como lo dices tú, microactivismos, y a lo mejor ya no como un gran movimiento, pero sí sumando a una gran causa, ¿no? Como podemos ver el tema de violencia de género y que han empezado a surgir por ahí muchas iniciativas, ya no de grandes colectivos, sino de sujetos individuales. Un tema como migración pasa lo mismo, es violencia y narcotráfico, y ya no lo ves tan robusto como un gran movimiento perfectamente orquestado, pero sí sumando desde lo individual. Sí, bueno, esto es muy interesante también, pero digamos, estos microactivismos también abonan a las causas macro. O sea, Ujú. pensando, por ejemplo, en estos microactivismos, a lo mejor en activismos vecinales que tengan que ver con, no sé, el apoyo a migrantes que pasan por allí. O sea, se articula con algo más amplio, pero no es parte de un movimiento grandote que quiera buscar visibilidad, ¿no? Sino que a veces son cosas ultra específicas justamente orientadas a necesidades muy, muy específicas que se tengan, ¿no? O en términos de género, por ejemplo, el activismo que se hace al interior de las escuelas.
pero que a veces el objetivo más bien tiene que ver con la propia comunidad y no tanto con afuera, pues también es súper importante, ¿no? Y también son estos activismos más localizados, pero que sí le abonan a causas globales, por ejemplo, a la causa feminista. Y sin que estén necesariamente articulados, es a lo que me refiero, ¿no? Y entonces, en este tipo de iniciativas, pues de nuevo, estamos viendo cómo eh, se sigue haciendo conciencia acerca de las injusticias, se siguen buscando espacios, maneras, narrativas por las cuales contrarrestar las lógicas dominantes, pero quizás en otra escala. Y vamos a ver qué tal nos va, porque algo que ya no puse acá en los desafíos, pero que es importante también, es en un mundo que está dando el viraje hacia los gobiernos autoritarios, sobre todo hacia las ultraderechas, en contextos de guerra y demás, muchas de las lógicas globales que conocimos se están rompiendo y muchas de las necesidades locales están siendo más evidentes, ¿no? Entonces yo creo que por allí hay una pista muy importante para seguir. Excelente. Alex, tú tienes por ahí también inquietudes y comentarios ya. Sí, pues nada, igual, ¿no? Felicitar a nuestra invitada por esta gran presentación, ¿no? Por retomar, o por, mejor dicho, hacer este recorrido tan interesante sobre un fenómeno que, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba el doctorado en la UNAM, ¿no? Pues leíamos el tema de los activismos, ¿no? Era un tema que se empezaba a trabajar allá por el 2008, 2009, ¿no? Leíamos a Manuel Castells, ¿no? Y veíamos cómo se ponían los ejemplos del movimiento zapatista, ¿no? Liberación Nacional como un buen ejemplo del uso alternativo, ¿no? De lo que era Internet, las incipientes tecnologías digitales que teníamos. Y de repente, cuando hacemos investigación y sobre todo en temas de comunicación o sobre todo cuando se abordan fenómenos de comunicación que son tan vastos, pareciera ser que vas dejando de lado estos temas que son sumamente importantes y trascendentes, ¿no? Y que hoy en día adquieren un valor para la investigación sumamente importante y que de repente, insisto, nos distraemos por lo novedoso, ¿no? Por la inteligencia artificial, por la datificación, etcétera, etcétera, sin darnos cuenta hasta días como hoy que Doris nos hace reflexionar sobre toda la vinculación que tiene la inteligencia artificial, ¿no? La datificación, etcétera, etcétera, en estas temáticas de movimientos sociales, ¿no? Y al escuchar la presentación y al poner atención a lo largo de la presentación, me quedaba pensando en los retos, ¿no? A mí lo que me llamó más la atención es cómo cierra Doris, ¿no? Con los retos, porque finalmente, otra vez, pareciera ser que es un tema tan investigado, ¿no? Decía Bourdieu como en sus ensayos sobre la televisión, pareciera ser que todo está hecho sobre la televisión. Y pareciera ser cuando hacemos investigación sobre estos fenómenos, pareciera ser que todo está hecho sobre los movimientos, los activismos, social, tecnología y activismo, etcétera, etcétera. Y no es cierto, ¿no? Hoy más que nunca están vigentes, hoy más que nunca hay aristas sumamente atractivas, pero lo más interesante es el posicionamiento que tomamos como investigadores con respecto a estos temas, ¿no? Es decir, qué tan comprometidos estamos con estos temas, ¿no? ¿Cuáles son los retos éticos, ¿no? Al hablar de esas temáticas. Y sobre todo, y es lo que quiero un poco plantearle a Doris, es cuáles son los retos teóricos metodológicos, sobre todo los metodológicos para hacer un abordaje, ¿no? Realmente novedoso, ¿no? Innovador. ¿Y por qué? Pues porque este tema de los activismos, de los movimientos, etcétera, etcétera, pues tiene muchas implicaciones, ¿no? Y no solamente implicaciones en términos de variables o en términos de investigación, sino en términos de qué abordaje teórico y cuál es el abordaje metodológico más adecuado, ¿no? Para hacerles frente. Hasta ahí mi comentario, Doris. Ajá, tu comentario que abrió como cuatro líneas. Exactamente. Bueno, es que sí, a mí me ha resultado muy importante este asunto de cuestionarnos la posición que tenemos como investigadores desde hace algún tiempo. En, en la investigación, sobre todo que tiene que ver con movimientos sociales y activismos, hay una figura donde se habla como del investigador o investigadora militante, donde a veces pues es alguien que está dentro del movimiento, que sí tiene contribuciones importantes al movimiento, pero también investiga.
Y hay otras figuras, o sea, una figura de ese tipo, por ejemplo, es Darwin, ¿no? Que hemos ido mencionando a lo largo de todo este rato, ¿no? O sea, Darwin sí tiene una contribución, eh, digamos, activista y periodista en el trabajo con familias de desaparecidos, pero hay otras figuras que hemos estado como un poco fuera, ¿no? Que simpatizamos con las y los activistas, pero no formamos parte de una colectiva o no hacemos algo que necesariamente les ayude, ¿no? Y ahí es donde surgió mi principal, eh, digamos, como cuestionamiento, como de, frente a esta serie, este conjunto de investigadores activistas o de investigadores militantes, ¿qué carambas le estoy ofreciendo yo a la gente con la que hago investigación? ¿No? Y eso era en un momento, sobre todo, pues era algo que me carcomía, ¿no? Ya después fui superando esos dramas, pero al final de cuentas sí no deja de parecerme importante que pensemos qué tan dentro o fuera, qué tan cerca o no estamos de aquello que investigamos, porque al final, siempre lo he dicho, es muy fácil que critiquemos como a la gente de la política de la vieja guardia, que van, hacen campaña, prometen cosas y luego no se vuelven a aparecer, pero a veces también lo hacemos las y los investigadores cuando investigamos y a veces no regresamos con las comunidades ¿no? que Ujú. amablemente nos abrieron la puerta y no era su obligación hacerlo, ¿no? Entonces, eso en toda la investigación social, pero particularmente en esta que tiene que ver con activismos, que tiene que ver con estos compromisos permanentes, pues a veces estas figuras como la mía, que están como un poquito desde fuera, eh, pueden resultar complicadas, ¿no? Y hay espacios donde los colectivos son muy abiertos y dejan que entremos, y hay espacios donde, pues, si no vas a tener un compromiso serio, como para qué, ¿no? Y creo que es muy legítimo. Entonces, eso en cuanto a lo primero que planteaba sobre el posicionamiento como investigadores en términos de cómo, o sea, como de qué posición jugamos, pero creo que el cuestionamiento sobre nuestro posicionamiento es más amplio también, porque justamente tiene que ver con estas bases teóricas y metodológicas, desde dónde vemos la realidad, cómo vemos la realidad, qué conocimiento estamos produciendo y para quién y para qué, ¿no? Ujú. Y eso creo que siempre es importante. Ahora, en términos de desafíos teóricos y metodológicos, en algún punto donde hay tantas innovaciones tecnológicas, a veces una pregunta o existe como esta tentación de la pregunta de qué tanto estamos viendo, digamos, como cosas ultra novedosas con los mismos marcos de siempre, ¿no? Si no estaremos Ujú. metiendo vino nuevo en odres viejos, para usar el término bíblico, pero al final es un poquito de todo. Creo que sí tenemos marcos muy sólidos, teóricamente, pensando en el lado de la sociología, por ejemplo, pues hay cosas de Alain Touraine y otros autores que siguen siendo vigentes y otras que no necesariamente, ¿no? Pero las que siguen siendo vigentes me parece que vale la pena seguir trabajando desde allí, pero también vale la pena ver qué tanto responden o no a lo que hacemos, porque por citar un ejemplo, ¿no? O sea, yo he seguido mucho esa escuela francesa de estudios de movimientos sociales, pues entre otras cosas porque allá hice la estancia ultra corta de investigación, pero allá la hice y he seguido esa línea, ¿no? Entonces, pero el punto es, ¿qué tanto esos marcos no dejan de ser eurocéntricos? Y a veces Ujú. para analizar realidades de este lado nos ayudan un poco, pero a veces no todo, o a veces hay otras cosas que se habían dicho desde acá que también son válidas, ¿no? Entonces al final abre mucho ese tipo de preguntas. Y en cuanto a las metodologías, pues de nuevo, el asunto de cómo nos acercamos para sí producir conocimiento con ellos y ellas, pero no a costa de ellos y ellas, Claro. no de un modo extractivista, aunque en algún grado siempre lo vamos a hacer, y sobre todo, cómo hacemos para que esas contribuciones sean significativas tanto para los grupos como para el campo académico. Eh, Sí. en algún punto, y es probable que este sentimiento lo compartan muchos, en algún punto parece como que ya no estamos aportando nada nuevo, como que simplemente estamos describiendo lo mismo pero en otro grupo, lo mismo pero en otro momento, lo mismo pero haciendo como la trayectoria. Eh, pero ya viendo como digamos, revisando en el tiempo, a veces sí hemos hecho contribuciones significativas y sí hay cosas que hemos ido dejando en el camino. Muchas gracias. Jorge.
Sí, por aquí tenemos a nuestro querido Gabriel Pérez Salazar con una inquietud. Gabriel, adelante, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Doris, interesantísimo el planteamiento que acabas de compartirnos. En este recorrido histórico que nos presentaste desde las tecnologías de los 2000 hasta la inteligencia artificial, se ha hablado mucho y muchas de las preguntas que te han planteado tanto Jorge como Alejandro han estado en términos del posicionamiento que como personas investigadoras de la comunicación estamos estableciendo en relación con esta trayectoria y estos fenómenos de los movimientos sociales que han sido investigados. Creo que mucho se ha dicho ya y estoy totalmente de acuerdo con lo que han planteado desde el ethos y desde el logos de lo que se ha planteado. Yo te voy a llevar por otro lado, te voy a llevar por el pathos. Te voy a llevar justo por lo que me detonaste en términos de mis recuerdos de por ahí del 2002 cuando empecé la maestría. Alejandro por ahí también se ha de acordar más o menos, somos más o menos contemporáneos. En 2002 apenas habían pasado 8 años desde el levantamiento zapatista y estas reflexiones en torno a lo que ahorita mencionaba Alejandro, de lo que decía Manuel Castells, de este movimiento, pues estaba muy reciente, estaba muy fresco. Y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero me parece que en esa época como que había un cierto entusiasmo y esperanza que predominaba justamente en los enfoques sobre, incluso desde perspectivas muy críticas hacia las tecnologías, en relación con el potencial que tenían. Y mencionaste a Gómez Cruz y me parece muy, muy relevante de este cambio que hubo desde estos sitios web y además yo agregaría la blogosfera hacia el tránsito a las redes sociodigitales. No sé, de repente pienso como que vivimos una especie de verano de ciberamor en aquella época en relación con los estudios de los movimientos sociales y muchos otros fenómenos digitales. Y no sé ustedes, pero yo ahorita me siento como si, como en los 80s, o sea, con una especie de desesperanza, de cinismo en relación con la hegemonía que está controlando estos recursos tecnológicos. Los Big Tech que mencionabas, completamente alineados, y yo sí lo voy a decir con todas sus palabras al señor Trump, al señor anaranjado, y creo que desde en este momento, quienes nos estamos dedicando a la investigación de la comunicación, vamos, nuestras reflexiones en las conclusiones que estamos escribiendo tienen una gran diferencia a lo que escribíamos en aquella época. No sé si esto te genere algún comentario, Doris, y nuevamente muchas felicidades. Muchas gracias por lo que nos compartiste. Muchas gracias también por traer esto a la conversación, Gabriel. Y claro que sí. Bueno, creo que una cosa que también no mencioné aquí, pero que vale la pena reflexionar, es pues el origen mismo de Internet. O sea, el origen mismo de Internet como desarrollo tecnológico fue militar. Después hubo estas apropiaciones para la educación, para la investigación, etcétera. Y hubo, sobre todo con Tim Berners-Lee y otros autores, esta otra posición de que el Internet debía ser libre. Y el desarrollo de la WWW justamente respondía a eso, ¿no? A esta, pues a esta otra opción, digamos, como más abierta de entender Internet en un sentido más horizontal, democrático, libertario, y no tanto como un sentido de control y vigilancia. Pero en, digamos, en toda la historia de la tecnología digital han estado presentes estas lógicas en mayor o menor medida y a veces cruzadas, ¿no? Entonces, en el principio, por ejemplo, cuando con esta serie de sitios web, no mucha gente tenía las competencias para poder diseñar uno y por ende también estaba como mucho más limitado todo y también el ancho de banda que teníamos era una broma, ¿no? No era muchísimo lo que podíamos hacer en algunos tiempos. Es muy probable que a algunos, igual que a mí, nos haya tocado aprender a diseñar sitios web en el HTML del año de la canica y que hayamos incorporado esas maravillosas innovaciones tecnológicas que eran horribles con Flash, que volvían más pesados todos los sitios y era espantoso el show. Pero bueno, más allá de la anécdota sobre estas cosas, con todas las dificultades, con todo lo horrible que eran las animaciones en Flash, hacíamos cosas, ¿no? Y al final de cuentas estábamos allí y había cierta posibilidad como, o cierto espacio más abierto, más creativo, demandaba mucho más, pero pues también era posible. Em,
Y creo que vivimos con mucho optimismo aquella época y trasladamos ese optimismo todavía después. O sea, en tiempos de la Ujú. blogosfera era como, qué padre, ya no tengo que aprender a programar, pero sí ayudaba mucho saberlo para poder hacer las modificaciones a tu propio blog. Em, y en tiempos de, o sea, cuando empezaron a popularizarse estas plataformas como Twitter en su tiempo, o Facebook, era como, qué maravilla, ya podemos estar donde está la gente, ¿no? En el caso de los colectivos activistas, sin tener tanto, eh, digamos, como tanto conocimiento de técnico para poder diseñar las cosas, ¿no? Pero justamente eso nos empezó a jugar en muchos sentidos, ¿no? Porque al final sí estamos donde está la gente, pero también hay otro tipo de implicaciones. Y si a eso le sumamos los cambios sociopolíticos, pues sí, el escenario, o sea, yo llevo desde el año pasado bien darks, como viendo todo negro, y a lo mejor me tardé, porque sí, sí, un par de cosas que escribí el año pasado lo terminé como en tiempos oscuros y así, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que mucho de lo que hemos visto es cómo justamente estas Big Tech se alinean, cómo hay una serie pues de implicaciones con eso, cómo el discurso de esta apertura, horizontalidad, libertad, etcétera, etcétera, se perdió, pero ya ni siquiera se perdió en la práctica, se perdió de una manera muy descarada también. Y sobre todo experimentamos en términos prácticos cómo de pronto no se puede hacer nada cuando denuncias un sitio de tráfico de infancias, pero sí se puede hacer cuando emites una opinión pro-Palestina. Entonces, al final de cuentas, sí hay unos escenarios tecnológicos bien complicados ahorita, que quién sabe cómo vayamos a investigar y que quién sabe cómo vayamos a ver después, o sea, con el paso del tiempo, ya con la distancia temporal apropiada, para ver cómo caracterizaríamos nuestras épocas, ¿no? Pero creo que, vamos, ya después de toda la divagación, todo eso me detonó tu comentario, Gabriel, pero creo que todo nos lleva al origen. O sea, en el origen era un interés más militar controlador. Lo quisimos ver como un espacio más abierto, pero no necesariamente lo fue, ¿no? Entonces, ahora el punto es cómo hacemos para que lo vuelva a hacer, qué desarrollamos para que lo vuelva a hacer, o si es que alguna vez lo fue, o qué hacemos también para resistir creativamente esas lógicas. Incluso, Doris, un poco retomando esto que te cuestionaba Gabriel, me hicieron pensar ambos si dentro de esta, vamos a decir, transición que hemos visto así como tal cual lo vimos en los movimientos parasociales, del movimiento hippie al movimiento punk, del movimiento punk al cyber, igualito los movimientos prácticamente activistas, hemos pasado del color a la oscuridad, pero también a la desesperanza en muchos de ellos, ¿no? O sea, mientras en un momento incluso un Howard Raymond nos hablaba de todos estos fenómenos en su Smart Mobs y lo veíamos de verdad como wow, o sea, multitudes inteligentes, conectividad, ¿no? Toda la esperanza, la red. Hoy prácticamente lo vemos como cuando hablamos de todas estas problemáticas que vemos en nuestro país, ¿no? Diciendo, sí hay grupos, pero el que se anima a salir a dar la cara por los otros corre el riesgo de igual desaparecer que ellos. Entonces pareciera que se mueve todo en ese mismo territorio y entonces me hacen pensar ambos el rol de nuestras instituciones académicas, cuál debería ser, porque finalmente Ujú. esto que ustedes les tocó y nos tocó a varios de nosotros vivirlo como un fenómeno emergente de investigación, inquietud de algún profesor que empezó a mover dentro de su aula el pensamiento crítico, cuestionar los sistemas y tratar de mover a sus estudiantes, pero era como entidades aisladas y de pronto pareciera que esto nunca se convirtió en un programa de trabajo de una institución, a lo mejor claramente definido, o si estaba también perdido y emergente por ahí en alguna universidad, pero no lo veíamos como una preocupación que deberían de tener naturalmente todas nuestras instituciones académicas, que es donde se forma el pensamiento crítico, la propuesta transformadora, el movimiento, vamos a decirlo, institucionalizado, se ha quedado como a veces al margen de esto. Entonces yo quisiera preguntarles ahí, pues, ¿cuál podría ser entonces el reto y el desafío que tendrían que tener? Pues las escuelas, ¿no? Ya no digo comunicación únicamente, ¿no? Sino cualquier universidad ante una necesidad brutal como la que tenemos de salir y dar la cara por el otro, ¿no? Y poner todos nuestros recursos en función de un cambio social.
y no habernos quedado nada más como un objeto de estudio emergente, no, y aislado por ahí. Híjole, yo creo que el pensamiento crítico no nada más se forma en la escuela, o sea, también se Sí, en forma la calle, afuera y muy en el frecuentemente barrio. lo que ocurre afuera nos da en la torre a lo que estamos haciendo de manera mucho más institucionalizada. Pero sí creo que justamente la escuela, en términos amplios, en todos los niveles y todas las instituciones, o sea, en la escuela tenemos esta responsabilidad de seguir trabajando el pensamiento crítico, porque a lo mejor no es que no lo hayamos hecho, pero sí necesitamos que sea, como dices, algo un poco más de fondo, ¿no? Porque enunciado en nuestros programas de estudio, en los idearios, etcétera, etcétera, yo creo que todos, todas lo tenemos, ¿no? Y en nuestras prácticas a veces también, pero a veces lo que hacemos no es suficiente y eso no deja de ser un asunto. Em, yo tengo de pronto un problema, perdón si de pronto se me suelta poquito la lengua, pero tengo de pronto un problema con esta necesidad de las escuelas de comunicación en muchos lugares. Seguramente no ocurre solamente en comunicación, pero lo vemos mucho acá. Em, de estar siempre a la vanguardia, lo que sea que a la vanguardia signifique, en plataformas digitales, en ahorita con todo el boom en inteligencia artificial, etcétera, etcétera, sin preguntarnos para qué o cómo, ¿no? O sea, a veces parece como que tenemos que tener la formación porque ya está fuera, etcétera. Incluso a veces hago como una broma con mis amistades y decimos en alguna conferencia o en un taller, ¿no? Un shot cada vez que digan que la inteligencia artificial llegó para quedarse, un shot cada vez que digan que es un tren al que nos tenemos que subir porque pues, ya se fue, ¿no? O así. Pero al final de cuentas creo que a veces la necesidad de subirnos a las cosas es más fuerte que la necesidad de reflexionar críticamente sobre las cosas. Y no significa evitarlas, pero me refiero como a, hace falta una discusión mucho más profunda, mucho más densa acerca de cómo nos vamos subiendo o no a esta serie pues de elementos tecnológicos, pero también sociales, vamos. A veces creo que se nos olvida también el origen de la formación universitaria, que no tiene que ver con, o no solo con, esta formación de mano de obra o de mentes que diseñan cosas para el trabajo. A veces se nos olvida que también hay un asunto de justamente de pensamiento crítico, de libertades y sobre todo de creación de conocimiento, y no solo de reproducción del mismo. Entonces, creo que ahí tenemos un gran desafío. Pues ahí está, sin duda, el gran tema, mi queridísimo Alex, que nos deja en Doris en la mesa para seguir la reflexión, seguir con estos cuestionamientos. Y pues bueno, nosotros no queríamos cerrar esto sin también mandarte los mensajes que Perdón, te estuvieron dejando por... me puedo regresar un poco, perdón, es que Sí, dentro de las claro. notas acabo de ver que hubo una cosa que dijiste que me quedó en el tintero, entonces me gustaría agregarla. No, claro. Creo que si algo le he aprendido a los estudios de movimientos sociales es que en medio de estos tiempos súper oscuros que a veces quitan la esperanza, siempre hay algo que hace que se regrese la esperanza, porque justamente las iniciativas activistas o la parte más densa de los movimientos sociales emerge justamente en las condiciones de crisis y a veces en los contextos más autoritarios, digo que no son deseables, pero pues cuando ya los tenemos, ¿qué más se hace, verdad? En los contextos más autoritarios a veces surgen las resistencias más creativas y eso siempre es interesante. Alguna vez en una entrevista le escuché a Rosana Reguillo una metáfora que creo que por ahí va a ser un nuevo libro que sale pronto, en torno a las luciérnagas. Y creo que la metáfora se la copió a Didi Hoberman, si me equivoqué, perdón, pero creo que por allí va el asunto, donde habla de que solamente en la oscuridad se puede ver la luz de las luciérnagas. Entonces, pues con esa imagen quiero cerrar. Nada, pues muchísimas gracias, Doris, como siempre, por este gran cierre. Te mandamos los saludos que tenemos por aquí de Nayeli Gómez, que te manda también por ahí felicitación, Antonieta Mercado, ¿no? Te mandan muchos abrazos, Pri Razo también por ahí, te dice que un gran tema y y una gran ponente, que también por ahí te mandan un fuerte abrazo. Y Alex, tenemos por ahí algo para nuestra querida Doris. Esperemos que esté bien.
y si no, pues Que no salgan tus ahí está, pancartas y tus que no mantas, salgan mis ¿no? De pancartas y queja. y las participaciones. Así es. Y pues bueno, pues seguramente por ahí lo podamos ver. Doris es parte de lo que queríamos compartir contigo, el Human and Not Human Communication Lab y la Facultad de Comunicación de aquí de la Universidad de Anáhuac. Queremos hacer este reconocimiento a la doctora Dorisminda Flores Márquez. Espero que sí esté bien escrito, no como todos los Sí, como cafés que nos te ponen pasa. mal tu nombre, Doris, ¿no? Por esta valiosa participación como ponente en este webinar Activismo y Tecnologías Digitales, preguntas coordinadas y desafíos. Doris, muchísimas gracias. Y Alex, ¿qué tenemos próxima semana? Pues la próxima semana esperamos a nuestra querida audiencia para hablar de transmedia y soft power, diplomacia intermediaria en la industria del anime japonés, con nuestra flamante reciente doctora Clara Cisneros Hernández del grupo de la Finisterra de la UNAM, que me parece que será un gran tema, una gran discusión la que tendremos la próxima semana. Sin duda, pues ahí están grandes temas, grandes preguntas, grandes invitados. Esperamos verlos la próxima semana. Gracias, Doris. Gracias, Alex. Gracias, querido Gabriel. Gracias a todos los que nos Gracias a acompañaron todos. y que estuvieron aquí con nosotros en la sesión, tanto en Zoom como en redes sociodigitales. Les mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos y nos vemos próxima semana. Hasta la próxima. Gracias, bye. Bye.